Hola a todos, bienvenidos a este webinar de Hablemos Claro. Muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy estaremos tocando un tema que es muy relevante actualmente y que es importante que tengamos un poquito más de información sobre este tópico. El día de hoy tocaremos el tema de los alimentos procesados y si son tan malos como dicen. Este webinar será impartido por el doctor Josué Peñalosa Espinosa y me permitiré leer una breve semblanza del doctor Josué. El doctor Josué es egresado de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional como ingeniero bioquímico y desde el 2008 hasta el 2024 se desempeñó como profesor de nivel de licenciatura en la misma escuela, así como en la Universidad Simón Bolívar, México, en las carreras de biotecnología e en alimentos. Ha sido asesor de más de 15 desarrollos tecnológicos en alimentos, 5 trabajos de tesis en el área de aprovechamiento agroindustrial, alimentos y bebidas fermentadas, cuenta con 3 capítulos de libros publicados a nivel internacional y más de 25 participaciones en congresos. Obtuvo el grado de doctor en Ciencias de Alimentos en el 2015. Además, desempeñó el cargo de coordinador de proyectos en la Secretaría de Innovación e Integración Social del Instituto Politécnico Nacional, en donde colaboró en la puesta en marcha de una planta purificadora de agua basada en un modelo de producción, innovación y transferencia tecnológica. Cuenta con el registro de derecho de autor del modelo de integración y transferencia de conocimiento en los laboratorios abiertos del Instituto Politécnico Nacional. Fue director de Prospectiva e Inteligencia Tecnológica en la misma institución y actualmente se desempeña como coordinador de la licenciatura de Ingeniería en Alimentos en la Universidad Simón Bolívar, México, así como profesor en la misma carrera de la Universidad Iberoamericana. Muchas gracias, doctor Josué, por esta plática y adelante. Muchas gracias, doctor Fidel. Buenos días a todas y todos. Eh, bueno, ya nos dieron a conocer algunos datos de mi carrera, ¿ok? Y pues me da mucho gusto tenerlos conectados en este webinar, en el que justo como el doctor Fidel les comenta, vamos a tocar un tema muy importante que las personas que nos dedicamos al área de alimentos típicamente nos preguntan si eso hace daño, si no hace daño, si es sintético, si tiene químicos, si los químicos hacen daño, si me van a matar, etc. Siempre nos preguntan o nos cuestionan y es un tema que generalmente nos lleva un poco a los debates. ¿Ok? Entonces vamos a abordar los alimentos procesados. ¿Son tan malos como dicen? Y para eso vamos a andar explorando algunos temas como qué justamente es el procesamiento, cuál es la clasificación de los alimentos, la mala reputación de estos alimentos procesados, de dónde viene, por qué se les dan, ¿ok? Beneficios del procesamiento. ¿El procesamiento tendrá beneficios o no? ¿Cuáles son los riesgos reales? Y como ingenieros en alimentos, pues cuál va a ser nuestro papel dentro de este tipo de temas. Entonces los invito que durante el webinar, por favor, en el chat de comentarios y preguntas nos puedan estar haciendo llegar sus inquietudes, sus opiniones, sus preguntas, que al final de la sesión estaremos atendiendo con mucho gusto. ¿Ok? Entonces, como les digo, nuestro tema de hoy es muy importante, los alimentos procesados. Entonces, comenzamos con una pregunta. Aquí en la imagen nosotros estamos viendo un alimento que todos conocemos, que es un pancito de caja, ¿ok? Y vemos dos imágenes, ¿ok? Dos imágenes en donde estamos observando una producción industrial del pan y una producción artesanal. Y yo les pregunto, ¿cuál creen que es más saludable? Reflexionen ahí desde su sala en donde estén conectados. ¿Cuál creen que es más saludable de estos dos? Desde el punto de vista de cómo se procesan, si lo conocemos o no, pero ¿cuál de estos dos sería más saludable? ¿Nuestro pan industrializado o nuestro pan producido artesanalmente? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué creen? ¿Cuál sería el más saludable? Pues entonces, si nuestro tema es el alimento procesado, pues tendríamos que saber cómo se procesan ambos productos. Y ambos productos tienen exactamente el mismo proceso que se deriva en tres etapas, que es el mezclado amasado, una fermentación, un horneado, en el que en cada etapa sucede exactamente lo mismo en ambos productos.
¿ok? Prácticamente lo único que los va a diferenciar es el equipamiento que se utiliza para poderlo producir, como las mezcladoras de un tamaño a otro, los tipos de hornos que pueden ser más eficientes o no, pero las etapas con las que vamos a obtener este alimento exactamente son las mismas para ambos. Y aquí en esta tablita les muestro las materias primas que podemos utilizar para hacerlos. Para el pan artesanal, observamos que podemos usar harina refinada de trigo o harina de trigo, agua, sal y levadura. Para el pan de la industrialización, harina, agua, sal, levadura y en algunos casos algún conservador. Entonces la única diferencia es ahora esta materia prima que es el conservador, pero prácticamente las materias primas son las mismas. Es el mismo proceso, las mismas materias primas, pero también podemos tener en el mercado otro tipo de productos un poquito más elaborados, panes saborizados en donde ya vemos que ya hay algunos sustitutos en lugar de, ya por aquí vemos jarabe de maíz, emulsificantes, saborizantes, que también van a ser componentes que más adelante vamos a analizar y a observar que no necesariamente tenemos que satanizar. Pero lo que vemos en esta diapositiva es dos productos que típicamente, seguramente muchos de ustedes dijeron, el pan artesanal es más nutritivo que el pan industrializado porque este pan puede contener componentes químicos o un proceso industrial que lo hace artificial, pero lo que observamos es que la materia prima es la misma, el procesamiento es el mismo. Entonces, ¿por qué tendría que haber diferencia nutrimental o diferencia en los productos? Entonces, ¿realmente el problema está en el procesamiento del alimento o en lo que entendemos como proceso de un alimento? Los invito a reflexionar en esa pregunta porque justamente es de lo que vamos a estar abordando en este webinar. ¿Ok? Entonces, si nuestro tema es alimento procesado, comencemos con una instancia reguladora. Por aquí la FAO nos dice que un alimento procesado son aquellos que han sido sometidos a cualquier cambio deliberado en su estado natural antes de ser puesto a disposición del consumidor. ¿Ok? Entonces, por aquí nos dice la FAO, es cualquier cambio sometido, cualquier cambio que le demos al alimento. Entonces, desde el punto de vista de ingeniería y desde el punto de vista científico, esos cambios que le vamos a desarrollar al alimento durante el procesamiento pueden ser cambios físicos, como una harina justamente que se utilizó en el pan, en donde al hacer una molienda, pues nosotros les hacemos un cambio físico al grano que teníamos de trigo, pues lo pasamos a un polvo. Pero ese cambio físico genera cambios muy importantes en ese grano de cereal, porque al momento de romperlo, al momento de triturarlo, lo que ocasionamos es que los componentes que están en su interior queden libres y al quedar libres, pues quedan más disponibles para la parte nutrimental. ¿Ok? Pero también desde la parte científica y tecnológica, en el área del procesamiento, a veces requerimos esos componentes que están dentro del alimento para que puedan funcionar. En el caso anterior que veíamos el pan, yo les digo, ¿a poco podrían hacer un pan si toman el grano directo? Seguramente no, porque sabemos que los panes son esponjaditos y para que sea esponjadito sabemos que por ciencia o tecnología se debe de desarrollar una estructura que se llama gluten y ese gluten se forma con proteínas que están dentro del trigo. Entonces, para poder liberar esas proteínas, pues yo le tengo que hacer un cambio físico a ese granito para que se liberen esas proteínas y al momento del proceso se pueda desarrollar esa estructura. Entonces, esos cambios pueden ser de ese tipo físico, en donde únicamente le cambiamos la forma o algunas características al alimento para poderlo consumir o procesar. También tenemos cambios químicos en donde sí va a existir reacciones entre los componentes de los alimentos. Como por ejemplo, sabemos que los alimentos tienen aminoácidos, algunos de ellos, y también tenemos azúcares. Entonces, estos dos se pueden unir y forman una reacción que todos conocemos, o la mayoría, porque lo vemos en el alimento, cuando vemos un alimento doradito, un alimento que se ve con un color atractivo, pues se puede deber a esta reacción entre los aminoácidos y los azúcares y que les llamamos reacciones de Maillard.
o inclusive reacciones de caramelización de los azúcares. Entonces, también durante el procesamiento pueden existir este tipo de cambios químicos que van a generar ciertas características en el alimento. Y también los cambios pueden ser biológicos mediados por agentes biológicos como enzimas, microorganismos, que van a provocar que los componentes que están presentes en el alimento se transformen en otros. Y esos otros pues van a ser benéficos o van a generar algunas características de sabor en el alimento que justamente es lo que buscamos. Por ejemplo, como en el yogurt, que nosotros le colocamos unas bacterias para que fermenten y el azúcar que está contenida en la leche se transforme en un ácido, que ese ácido es el ácido láctico que nos conviene o nos da un sabor agradable en el producto. Entonces, si vemos aquí en esta definición, únicamente habla que el procesamiento de alimentos son distintos cambios que pueden suceder uno o más de uno de ellos en el alimento para que tenga características y que lleguen al consumidor. ¿Ok? Entonces, la FAO establece que estos cambios buscan tres condiciones, ¿ok? Seguridad, para que evitemos la parte de microorganismos que nos puedan generar alguna enfermedad. Calidad sensorial, generar características que le hagan más agradable al consumidor el alimento y sobre todo la conservación del alimento. Entonces, la FAO establece que buscamos estos tres propósitos al momento de procesar un alimento. ¿Ok? Pero habla únicamente de esa disponibilidad del alimento y la seguridad que le tenemos que dar al alimento. ¿Ok? Promueve entonces la FAO una definición equilibrada con la finalidad y el consumo, la formulación que tiene el alimento para el consumidor. Pero es importante mencionar que desde este organismo internacional no existe una definición única, o ellos establecen que no va a existir una definición única de alimento procesado, mucho menos una clasificación reconocida internacionalmente de los alimentos procesados. Esto es muy importante porque actualmente vemos que hay distintas clasificaciones que de repente es donde se empiezan a generar los debates. Entonces, en esta tablita observamos algunos criterios que tenemos para definir a los alimentos procesados. Tenemos algunas instancias como la FAO, acabamos de ver que está únicamente desde la parte de la funcionalidad, es decir, esa parte que veíamos de conservar al alimento, de generar características nutrimentales y de que el alimento sea seguro. Pero la FAO en su definición no llega a clasificar a los alimentos procesados según el grado de procesamiento. Derivado de la FAO, pues tenemos la definición del Codex Alimentarius, en donde prácticamente, como es una derivación de la FAO, pues prácticamente es la misma definición, son los productos que resultan de aplicar procesos físicos, químicos o biológicos, pero en este caso ya tenemos un punto normativo y técnico. ¿Por qué? Porque en este documento del Codex Alimentarius, pues nosotros vamos a encontrar ya definiciones técnicas de qué son los tipos de procesamientos. Ya nos habla de deshidratación, ya nos habla de evaporación, ya nos habla de conservación por adición de solutos. Es decir, ya nos indica de manera más técnica cuáles son los tipos de procesos, tanto físicos, químicos o biológicos, que se le pueden dar al alimento. Y con base en eso va a haber una clasificación dentro del Códex Alimentario, pero es totalmente técnico y normativo para estandarizar la producción de alimentos a nivel internacional. También tenemos la organización en Estados Unidos, la FDA, en donde también describe una definición legal y operativa, muy parecido al Códex, pero aquí la FDA, fíjese, nada más nos dice que un alimento procesado es cualquier alimento que no sea una materia prima agrícola.
Es decir, diferencia materias primas o insumos crudos de no crudos para distinguir si es un alimento procesado. ¿Ok? Pero nuevamente, también la FDA no asume un grado de procesamiento, es decir, no hace una clasificación con base en cuántas etapas tiene de procesamiento o cómo se obtiene el procesamiento. Únicamente que si hay algún cambio en el alimento debido a algún agente físico, pues es un procesamiento. Tenemos entonces a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. En este organismo no hay una definición como tal, pero aborda el procesamiento como nuevamente cualquier tratamiento físico, químico o biológico, ¿ok? Para efectos de tecnológicos y de seguridad. Es una visión técnica regulatoria, porque las tres son organismos regulatorios. Entonces, la FAO nos dice que no hay una definición única, que no hay una clasificación única, y entonces esto deriva a que hay muchas instancias científicas que generan clasificaciones de diversos enfoques. Como es esta clasificación que la hemos escuchado últimamente, que es la clasificación NOVA, que clasifica según el grado de procesamiento. Si recuerdan, tanto la FAO, Codex, FDA y la EFSA no consideran el grado de procesamiento. Entonces, la clasificación NOVA sí lo hace a partir del grado de procesamiento y define alimentos procesados, aquellos que añaden sal, azúcar, aceites o alimentos frescos y distinguen un nivel superior y también tienen una clasificación, la número 4 de ultraprocesados. ¿Ok? Cabe destacar que estos organismos internacionales hacen referencia a la clasificación NOVA, pero no la asumen como tal. Únicamente la Organización Panamericana de la Salud es la única que ha pues sí, autorizado o hace referencia total a esta clasificación NOVA, pero el resto únicamente considera que el procesamiento de alimentos es una consecuencia de algún cambio o una transformación física, química o biológica que le genera atributos diferentes al alimento para que el consumidor lo pueda pues adquirir de una manera más segura. ¿Ok? Entonces, les pregunto, ¿por qué creen que los alimentos tienen mala fama? ¿Por qué creen que estos alimentos procesados entonces tienen una mala fama? ¿Por qué hablamos siempre de que nos van a hacer daño? ¿Ok? Entonces esto viene desde la historia, desde cuestiones mediáticas, desde la cultura. Todos estos factores se correlacionan para originar ese prejuicio de que los alimentos procesados pueden hacer daño. ¿Ok? Entonces, una parte mediática, porque esa parte mediática desde propias empresas o desde campañas políticas o etc., nos generan información que van cambiando la percepción del alimento. Más adelante vamos a ver algunos mitos referentes a esto. Entonces, esa parte mediática a través de marketing o de campañas nos van generando una infoxicación o una mala información y que nos hace cambiar de percepción cultural, porque a veces hablamos de secado, hablamos de evaporación, hablamos de aditivos y no entendemos al 100% de qué se tratan estos. ¿Ok? Entonces, en realidad, pues no siempre tendría que ser nuestra área, no tendríamos por qué saberlo al 100%, pero a veces hay un desconocimiento de cómo es que son los procesos o para qué sirven. ¿Ok? Y ese desconocimiento pues nos lleva a tener una percepción también diferente. Y en la historia, porque en realidad sí han sucedido episodios de contaminación, episodios de componentes químicos que no deberían de estar en el alimento, porque sí ha sucedido intoxicaciones, sí ha llegado a haber muertes por la ingesta alimentaria y que eso tiene que ver con un contexto histórico. Por ejemplo, aquí observamos algunos casos que han sido muy famosos a lo largo de la historia en donde ha sucedido esto. Aceite industrial vendido para consumo humano, ¿ok? Que generó un síndrome tóxico con varias muertes, que se conoce como aceite de colza en España en los años 50. ¿Ok?
Venta de vino barato mezclado con metanol, pues ahí hay un componente que no debería de estar y que lo utilizaron para adulterar el alcohol y llegar a un nivel de graduación alcohólica que se le solicita o para tener más alcohol en el producto y venderlo de una manera. Pero pues ese componente genera toxicidad y genera problemas al consumidor. ¿Ok? Vemos también por aquí algún caso muy famoso que fue la adición de melanina a la leche en polvo para simular que tenía más proteína, que tenía más contenido proteico. Esto sucede en China en el 2008. ¿Ok? Venta de carne o productos congelados cárnicos que decían que era carne de res, pero al analizarlo resultó ser carne de caballo. ¿Ok? Contaminación con listeria, algún microorganismo que genera enfermedades de transmisión alimentaria en productos cárnicos procesados que ya encontrábamos directamente en supermercados, o fórmula infantil contaminada con bacterias. Imagínense una fórmula infantil. En México, pues también tuvimos casos de leche con radiación, que aparte se importaba, dulces con alto contenido en plomo. Entonces vemos casos, pero si analizamos todos estos casos, ¿ok? Todo esto, el problema que causó todo esto, que sí generó problemas muy fuertes, no surge del procesamiento del alimento. O sea, el procesamiento no fue el responsable, sino el mal uso del procesamiento y sobre todo una falta de ética y de responsabilidad profesional al momento de manipular y sobre todo de distribuir el alimento. ¿Ok? Todos sabemos que el metanol no debería de estar presente y alguien con la falta de ética o responsabilidad profesional, pues lo adiciona. ¿Ok? Si no puedo sacar un alimento, sobre todo si es para la parte infantil o para cualquiera, que no le haga yo las pruebas necesarias microbiológicas. Entonces vemos que en la historia sí hay casos que nos hacen pensar que el alimento puede ser peligroso, pero no es por el procesamiento, sino es por el mal uso que se le hizo a ese procesamiento y sobre todo por permitir que salgan esos alimentos al mercado. Otro de los puntos o factores, decíamos, la parte mediática. Les voy a comentar que para hacer esta presentación buscaba imágenes y a poner alimentos procesados en cualquier buscador, inclusive en la inteligencia artificial, las imágenes que nos brindan, pues son imágenes de alimentos que reconocemos pues altamente calóricos, ¿ok? No necesariamente cualquier otro alimento que pudiéramos considerar procesado, una galleta, etc., sino que nos brindan imágenes de alimentos que nos pueden sorprender o que nos pueden llamar la atención y que nos hace referencia a que hace daño. Entonces, eso ya es parte mediática de que hay campañas de publicidad, hay campañas de marketing en donde a lo procesado lo contrastan con lo natural siempre, lo comparamos. Procesado es diferente de lo natural. ¿Ok? Y eso nos lleva a hacer cuestionamientos o hacer comentarios de todo lo que viene empaqueteado es malo, todo lo que es procesado es sintético, todo lo que es procesado es comida chatarra, el azúcar mata, ¿ok? Eh, tiene químicos, esto es muy típico. Yo desde que me dedico a esta parte de alimentos o a estudiarlos, es que contiene químicos y hace daño. ¿Ok? Pero si yo les digo el agua, pues el agua sabemos que es una estructura química, H2O. Entonces, todos los alimentos por naturaleza son componentes químicos. Si yo les hablo un plátano que es natural, bueno, el plátano contiene glucosa, contiene ácidos, contiene algunos componentes y que son de naturaleza química. Pero si yo les hablo también de una bebida preparada, pues también tiene componentes químicos. Pero al final de cuentas, todo es química dentro de un alimento, ya sea procesado o natural, y tanto química orgánica como inorgánica, pero al final es química. Entonces hay mensajes publicitarios que vamos a encontrar típicamente y que muchos de ellos derivan de propias empresas alimentarias que distorsionan la percepción del alimento. ¿Ok? Entonces eso también ha sido un factor importante que ha generado el que pensemos o el que generemos este mito o este estigma sobre los alimentos procesados. Y les decía, desde el desconocimiento, ya que nos dice, no, no quiero ese alimento porque es un alimento que contiene
o tiene muchos aditivos. Y el aditivo se lo adicionan porque tienen que corregir al alimento, porque seguramente le pasó algo al alimento, ¿ok? Y ese alimento, pues me va a hacer daño. Entonces ahí el desconocimiento es que a veces pues no sabemos para qué funcionan esos aditivos. Y esos aditivos de entrada, para poderlos utilizar, hay una clasificación de que son seguros, que está dada por la Organización Mundial de la Salud y la FAO, de decirnos estos aditivos si se pueden utilizar, y hay una clasificación de para qué es cada uno de los aditivos y sobre todo las dosis que se permiten utilizar en el alimento para evitar daños, ¿ok? Y en ningún momento y por normatividad en cualquier parte del mundo, los aditivos no es para corregir un daño que le hicimos al alimento, ¿ok? El aditivo es para ayudar a aumentar la funcionalidad y la estabilidad de los tres puntos que nos decía la FAO de conservación, de seguridad y de calidad del alimento. También los tratamientos térmicos nos dicen, es que si le dimos un tratamiento térmico ya eliminó los nutrientes. No necesariamente. Entonces surgen estos típicos mitos, los que conservadores son tóxicos, pues no existen organismos internacionales en donde hay partes científicas, industriales, parte política en el que se estudian estos conservadores, estos aditivos, para saber cuáles son las dosis recomendadas y se hacen estudios a corto, mediano y largo plazo para saber su efecto. Y aquellos que no tienen un efecto, pues se consideran seguros y los podemos utilizar. ¿Ok? El procesamiento destruye los nutrientes. Es verdad, algunos nutrientes son sensibles a las temperaturas. Entonces, en algún tratamiento térmico que yo le puedo dar al alimento procesado, voy a perder algunos componentes como la vitamina C. ¿Ok? Pero hay otros componentes del alimento, hay otros nutrientes del alimento que mejoran, que aumentan su biodisponibilidad. Es decir, que quedan más expuestos para que yo los pueda asimilar, para que yo los pueda obtener de manera más fácil al momento de consumir el alimento. ¿Ok? Entonces, esos tratamientos a veces puede ser, sí, algo que le perjudica al alimento, como la pérdida de alguna vitamina, algún colorante, algún pigmento, perdón, o algún olor, pero también va a haber procesos térmicos que favorecen el desarrollo o potencializan el desarrollo de algunos otros componentes. Los alimentos naturales son saludables, pues todo depende del origen, todo depende de qué tipo de alimento, ¿ok? Lo natural no siempre es sinónimo de saludable o seguro. El azúcar es natural. ¿Ok? Y por ahí tenemos problemas a veces con el azúcar. Manteca de cerdo también es natural, de origen natural, y pues también sabemos ahí que el contenido de grasa. Y bueno, este componente también es natural. Entonces ahí lo coloco porque justamente genera la controversia. No siempre lo natural necesariamente tiene que ser lo mejor o lo más nutrimental. ¿Ok? Entonces, no es el proceso el que daña, sino la desinformación y sobre todo el uso inadecuado del proceso. ¿Ok? Como conclusión de esta parte, el procesamiento puede generar, sí, algunos cambios en el alimento, ¿ok? Pero a veces puede ser benéfico y lo que buscamos en el procesamiento es asegurar esa parte de conservación, la parte de que no tenga microorganismos peligrosos o patógenos y generar cambios nutrimentales o sensoriales en este. Pero el uso inadecuado de ese procesamiento o la falta de profesionalismo es lo que nos puede llevar a un riesgo importante en la producción. Entonces, ¿cuál es el papel del procesamiento? Tenemos en la industria distintos procesamientos que buscaban esos fines que ya comentamos. Por ejemplo, la pasteurización, que es un proceso térmico. Ustedes han escuchado leche pasteurizada.
jugo pasteurizado, clara de huevo pasteurizada. Entonces es un tratamiento térmico en donde se calienta el alimento a cierta temperatura, generalmente es 85 grados centígrados, y luego se le desciende drásticamente su temperatura para provocar un choque térmico, y con esto lo que nosotros provocamos es que la carga microbiana que tiene ese alimento, sobre todo patógenos, la podamos reducir o se pueda eliminar. No se elimina al 100, pero sí se reduce en un nivel en el que ese alimento va a tener un tiempo de vida más conservable que su original. Obviamente en refrigeración, pero en ese tratamiento térmico no sufre tantas pérdidas de sus nutrientes. Entonces vemos ahí que es un tratamiento pues no tan agresivo, pero también tenemos la esterilización como la ultrapasteurización. Tenemos leche pasteurizada que yo la meto al refrigerador para conservar, o tenemos leche ultrapasteurizada en donde el tratamiento o las temperaturas que alcanzó fueron más altas y por lo tanto esa ya la puedo conservar sin necesidad de tenerla en la refrigeración. Entonces, el procesamiento va a ser desde un punto de vista de la ingeniería, distintos tiempos, temperaturas u operaciones como la evaporación, en donde yo le elimino agua, tenemos la leche evaporada, jugos concentrados, le elimino agua al producto, o el secado, en donde también le elimino agua a otro producto de naturaleza sólida. Todos estos procesos industriales tienen la finalidad de atacar a dos de los componentes que generan el principal deterioro de los alimentos, que son los microorganismos y enzimas. Las enzimas son estructuras biológicas que generan reacciones de deterioro dentro del alimento, que llevan a la putrefacción de estos, y los microorganismos también llevan a la descomposición y a generar componentes que también son a veces no deseados dentro del alimento. Pero esto trae consecuencias, consecuencias de propiedades organolépticas que pueden mejorar o no y asegurar pero sobre todo, una de las consecuencias es que asegura el consumo, ¿ok? Asegura el consumo del alimento. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Seguridad alimentaria, inocuidad, que no nos haga daño, que no nos genere una enfermedad de transmisión alimentaria a partir de microorganismos, que se generen características organolépticas y nutritivas al momento de generar el procesamiento, y una conveniencia práctica. Y todo eso lleva a la calidad del alimento para que el consumidor pues siempre obtenga lo mismo. ¿Ok? Entonces, esta parte de inocuidad previene intoxicaciones alimentarias. Procesar no siempre significa perder, muchas veces significa potenciar en cuanto a las características organolépticas y nutritivas. Y hace poco me preguntaban, ¿cuál es el alimento más caro que existe? Pues el alimento más caro que existe es el que se desperdicia, es el que no se consume y pues se tiene que tirar, el que se genera un desecho. Entonces también el procesamiento tiene un enfoque de sostenibilidad, un enfoque en donde pues también generamos seguridad alimentaria de que estos estén disponibles. ¿Ok? Entonces vemos que el procesamiento tiene fines bastante claros y bastantes positivos para el alimento, desde prevenir la intoxicación, generar nuevos componentes y sobre todo evitar el desperdicio de estos alimentos. Entonces, ¿dónde está el problema? El por qué decimos que los alimentos procesados pues pueden ser dañinos. Porque tampoco se trata de que podamos hablar al 100% bien del alimento, porque pues sí tiene sus puntos. ¿Ok? Entonces, los organismos internacionales, la Organización Mundial de la Salud, la FAO, la Organización Panamericana de la Salud, etc., señalan que los efectos negativos de los alimentos procesados, ojo, es muy importante, depende de los hábitos alimentarios en general. Depende de los patrones dietéticos que tenemos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que se conjunta? La formulación del alimento. ¿Ok? Que es otro punto muy importante. Hay alimentos que sí, verdaderamente traen un exceso de algunos componentes como azúcares, grasas, etc. Y entonces que sabemos que esos macronutrientes pues van a generar una densidad calórica muy alta en el alimento. ¿Ok?
Entonces, si ya tiene muchas calorías ese alimento derivada de su formulación y le sumamos el exceso, es decir, lo consumimos mucho, pues sí nos lleva a un riesgo. Por eso es que dicen estas instancias que depende mucho del patrón. ¿Qué tanto lo consumo? Hay un exceso del consumo de esos alimentos, pues sí nos puede llevar a un riesgo. Pero esos riesgos están involucrados con muchos factores, con nuestro estilo de vida, si hacemos o no ejercicios, qué tanto dinámica tenemos en nuestro trabajo, qué tanto hacemos. Hay un reporte del impacto, les digo que estas organizaciones no describen como tal los ultraprocesados, pero sí hacen referencia a ellos porque pues ahora está muy en tema. Entonces la FAO habla de estos, del impacto de los ultraprocesados y pero describen que más bien es por la tendencia de cómo los consumimos, que a veces pues no tenemos una vida estrictamente activa y el exceso, pues las bajas formulaciones en nutrientes, pues sí nos lleva a ese riesgo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos apoyar al consumidor para esta parte de la formulación y del exceso? Pues se generan políticas, como en nuestro país, aquí en México, que está la norma 051, de que ustedes lo ubican con estos sellitos, que los alimentos ya lo traen en la parte frontal. ¿Ok? Y que estos sellitos pues nos indican justamente de esos componentes que tiene el alimento, cuáles vienen en un exceso con base a lo recomendado que tenemos que ingerir. Entonces, ¿para qué nos ponen estos sellitos? Pues para que nosotros podamos tomar decisiones saludables de estos productos procesados. Es una guía de información rápida que nos va a ayudar a decidir y a tomar conciencia de lo que estamos consumiendo. No significa que lo consuma una vez ya me va a hacer daño. Recuerden que también depende del exceso y de la frecuencia. Pero este tipo de políticas nos lleva a que directamente desde el consumidor tengamos claridad en la información. ¿Ok? Facilita la decisión de que nosotros podamos consumir alimentos saludables en el entendido de que no tengamos el exceso de estos macronutrientes y pues obviamente una transparencia en el producto, porque lo está declarando desde un principio que contiene exceso de calorías, exceso de azúcares, de grasas, ¿ok? Exceso de sodio y algunas otras leyendas que la norma nos indica que contiene edulcorantes para evitar el consumo de niños o contiene cafeína, etc. ¿Ok? Entonces, esto nos orienta como consumidor a poder entender lo que está dentro del alimento procesado. Pero reitero, no es el procesamiento, está involucrado con la formulación, porque la formulación al final de cabo se procesa, pero ya nos están avisando de que hay un exceso de calorías y un exceso de las moléculas, azúcares, grasas o sodio. Nosotros tomamos la decisión. No implica que no lo puedas consumir, implica que si hoy consumí una bebida que es con exceso de azúcares, pues en el transcurso del día tal vez ya evito consumir otro tipo de alimento que tenga también este exceso de azúcares. Yo sé que es complicado, pero mucho del problema viene justo de eso, de los hábitos alimentarios que tenemos y de la desinformación. A la vez de este tipo de orientaciones que tiene el consumidor, también vamos a tener políticas públicas, todos hemos escuchado del IEPS, y lo que busca la FAO a través de iniciativas es de incrementar impuestos, impuestos especiales sobre procesamiento y servicios a productos que puedan tener exceso de estas macromoléculas. ¿Con qué fin? Pues con el fin de que la industria pues reduzca el uso de estas macromoléculas y disminuya las cantidades dentro de los productos y de esa manera hacer que el producto ya no sea tan caro. Vemos y ya de hecho se anunció en México, por ejemplo, aquí les muestro una diapositiva que en México es 1 peso por litro, se cobraba 1 peso por litro en bebidas con exceso de azúcar, pero eso fue hace 10 años, hace algún tiempo. Ahora ese incremento fiscal me parece que para este año o para el 2026 ya subió a 1,65, casi 2 pesos por litro en bebidas que tienen exceso de azúcar. Lo que buscan es que con ese impuesto pues traten de reducir el uso de azúcar en las bebidas o en otro tipo de alimentos.
Bueno, hacia dónde van los fondos, también la FAO dice hacia dónde deberían de ir, pero no nos vamos a involucrar en ese punto, solo que a través de estos regulatorios fiscales, la industria de los alimentos o del procesamiento también busca la manera de estar en tendencia y de generar innovación y de mejorar esos procesamientos. Entonces, el verdadero riesgo de los alimentos procesados está cuando el procesamiento se combina con fórmulas pobres de nutrientes. Cuando ese procesamiento va acompañado de formulaciones del alimento que no tienen nutrientes o que tienen un exceso de este, pero sobre todo en el patrón de consumo, que haya un exceso, que haya un abuso de consumo de este tipo de productos. Entonces, ¿cuál es el reto? Pues aquí desde nuestra área de la ingeniería en alimentos, desde la formación y desde nuestro quehacer con nuestras y nuestros estudiantes de ingeniería en alimentos, pues es procesar sin perder salud, pero también sin perder la confianza. ¿Ok? Entonces eso nos lleva a que podamos tener un conjunto, una unión de salud, confianza y ciencia para generar garantía en la seguridad alimentaria. Es decir, generar alimentos que sigan cumpliendo con que no me transmitan una enfermedad. Una innovación continua sin el problema son las formulaciones que pueden dar un exceso de nutrientes, pues generar nuevos productos en donde modifiquemos esas formulaciones y sobre todo adaptarnos a las regulaciones y tendencias. El por qué hablamos ese rato de los aditivos. No sé si han escuchado de que ya varias empresas nacionales y algunas internacionales están migrando a que nos dicen, ya no vamos a usar ciertos colorantes artificiales, no porque tengan un problema, sino porque el consumidor ya no los quiere. Eso ya es una tendencia. Entonces están migrando al usar colorantes que se extraen de fuentes naturales. Eso nos beneficia a nosotros, a la industria, porque genera una movilidad y genera una innovación constante, un trabajo arduo para reformular los alimentos y cambiar el proceso. Entonces, hay varias empresas ya, incluso en nuestro país, que están tornando al uso de los saborizantes y colorantes naturales. Entonces, es estar al pendiente de esas tendencias. Modificar la composición de los alimentos. Menos sodio, usando sustitución parcial de estos o algunos potencializadores de sabor. Menos azúcar, con el uso de edulcorantes o algunas técnicas de microencapsulación. Menos grasa, con la optimización de las emulsiones, algunas proteínas. Por ejemplo, el yogur bajo en grasa con textura cremosa, pero que esto se logra con la adición de algunas proteínas y algunos estabilizantes. Entonces, el ingeniero, la ingeniera en alimentos, ahora tiene el reto de que esa innovación, ¿ok? Vaya en torno a formulaciones, pues que trate de eliminar esos sellos que están en las etiquetas de los alimentos. ¿Ok? Y yo estoy seguro, por ejemplo, en nuestra universidad pues tenemos mucho, mucho, mucho talento que generan formulaciones bastante interesantes y con procesos muy amigables para generar nuevos productos. ¿Ok? El consumidor busca productos con un valor agregado, es decir, ingredientes funcionales, que yo ya le agregue fibra, pero que esa fibra me genere algún beneficio, ¿ok? Que utilice extractos que vienen de fuentes naturales, romero antioxidante, pero que le den un beneficio tanto al alimento, pero también al consumidor, un beneficio antioxidante. Fuentes de proteínas alternativas, vegetales, insectos, algas, que también generen o lleguen a esos componentes de requerimientos de proteínas. Entonces, es otra parte que el ingeniero en alimentos tiene que ir trabajando en la innovación de estos alimentos. Pero a la vez decía que con tecnologías más amigables, nuevas tecnologías de procesamiento y de conservación, ya no usar tanto esas tecnologías de tratamiento térmico, ¿ok? Sino tecnologías que tengan que ver con otro tipo de propiedad física, como el uso de presiones, ¿ok? Tecnologías, perdón, que sean más limpias, que no usen tanta energía,
que no cambien tanto a los alimentos, que no hagan que pierdan algunas partes nutrimentales y que hagan que se parezca a lo más original posible, es decir, a la parte natural. Estas tecnologías les llamamos ahora tecnologías no térmicas, como las altas presiones hidrostáticas, que ya la vemos, ya encontramos productos en el mercado derivadas de estas tecnologías, pulsos eléctricos, luz pulsante, radiación, ultrasonido. Ojo, algunas de ellas también siguen en estudio para evitar que algunos residuos puedan generar también algún inconveniente tóxico en el alimento. Pero otras de ellas, como las altas presiones hidrostáticas basadas en una propiedad física de la presión en componentes líquidos almacenados, pues están funcionando bastante bien y sin ningún riesgo sobre el producto, no generan tantos cambios en el producto y prácticamente están asegurando que no va a haber una transmisión alimentaria. ¿Ok? Entonces, la, el ingeniero en alimentos tiene muchos retos, muchos retos para esta parte de que ese mito, esa parte del procesamiento del alimento, pues pueda cambiar. El consumidor ahora también está muy al pendiente de lo que come, ¿ok? Pero también requiere alimentos más accesibles y más rápidos para consumir. Por eso es que tenemos que involucrar o tenemos que conjuntar la ciencia, la salud y la sostenibilidad para el futuro de la industria alimentaria. Es decir, que las y los ingenieros en alimentos sean capaces de unir estos tres factores para generar alimentos procesados que tengan menos impacto. ¿Ok? Pero sobre todo, las y los ingenieros deben de tener esa parte de informar al consumidor, de quitar este tipo de infoxicación, porque muchas veces es por desinformación que creemos que nos van a hacer mucho daño. ¿Ok? Entonces, es muy amplio este tema, son muchos factores, hay muchos estudios que se han realizado, pero no todos son contundentes, todos llegan nada más a posiblemente se asocia a ciertas enfermedades, pero no hay un estudio contundente que nos diga que tal alimento ha generado tal problema. ¿Ok? Sí, por supuesto que hay alimentos de alta densidad calórica que han generado o son responsables de sobrepeso y obesidad, pero pues también tiene que ver mucho el hábito alimentario. Entonces yo concluyo esta parte, mi participación diciéndoles que los alimentos procesados ni tan buenos ni tan malos. Todo va a depender de la frecuencia y de la dosis con la que los estemos consumiendo. ¿Ok? Entonces, de mi parte, espero que haya dejado algunos puntos de reflexión y quedo al pendiente de sus preguntas. Vale, muchísimas gracias, doctor Josué, por tan interesante plática y procederemos a leer algunas de las preguntas que nos han dejado. Vamos a iniciar. ¿Por qué los alimentos procesados tienen una fecha de caducidad? ¿Y qué sucede con la salud de los consumidores si no se pone atención en alimentos caducados? Ah, ok, muy buena pregunta. Ok. Hay que entender que los alimentos sufren un deterioro, es decir, se descomponen, pero esta descomposición puede ser por muchos factores, principalmente microorganismos o enzimas. Pero desde el punto de vista industrial y desde el punto de vista seguridad, yo nunca voy a poner en riesgo al consumidor de que se le pueda generar alguna enfermedad. Entonces yo voy a enfocarme más a la parte de seguridad por microorganismos que por las enzimas, porque las enzimas únicamente van a hacer que cambien de textura, de color, cambien su sabor, etc. Pero los microorganismos, si crece un microorganismo, yo no voy a saber si es patógeno o no. Entonces, yo tengo que evitar que el consumidor tenga ese riesgo. Entonces, un estudio de vida de anaquel, un estudio de fecha de caducidad, se analiza justamente en el alimento, con base en su composición y su empaque, que en cuánto tiempo sufre ese tipo de deterioro. Sufre este crecimiento de microorganismos o sufre esta pérdida de viabilidad o de características sensoriales. Entonces eso se hace en laboratorio, se estiman los tiempos y la fecha de caducidad se pone un tiempo en el que sabemos que el alimento está seguro, no va a haber ese tipo de crecimientos. ¿Ok?
¿ok? Entonces, si hacemos caso a esa fecha de caducidad, nosotros no vamos a tener un riesgo. Obviamente también los microorganismos son muy visibles. Todos identificamos cuando ya creció un honguito en el pan, cuando ya creció un honguito en la mermelada, cuando ya hay un crecimiento de microorganismo. Entonces yo los invito a que si eso ya sucede, pues no ingieran el alimento. ¿Ok? Hay que entender que la fecha de caducidad son fechas estimadas y que está por debajo del tiempo de vida que tiene el alimento para justo evitar y poder recuperar el alimento y que el consumidor lo pueda ingerir cuando ya no tenga la viabilidad. Ok, muchas gracias. Nos han compartido una serie de datos relacionados un poco a los ultraprocesados y estadísticas de obesidad. Acá me gustaría como rescatar un poco esta idea porque está enfocado a por qué hay muchos productos con un aporte calórico, digamos que muy grande, y si está relacionado, por ejemplo, con el precio de procesamiento, ¿no? O sea, si por eso los tenemos en gran cantidad y que están, digamos, influenciando un poco estas políticas públicas que han salido. Sí, claro. Las políticas públicas justamente lo que buscan es de que la industria modifique las formulaciones para evitar que lleguen alimentos con alta densidad calórica, sobre todo en niños. ¿Ok? Obviamente, como les ponen un impuesto extra al que ya tienen, pues este costo va subiendo. ¿Ok? Entonces, la FAO que nos dice, también nos dice que tenemos que volcar a generar tecnologías de procesamiento más estructuradas en la formulación para evitar esa densidad. Pero también viene desde el punto de sustentabilidad, porque también este procesamiento hace que el alimento verdaderamente se encarezca, sea más caro justo por los impuestos que tiene. Entonces la FAO dentro de sus puntos de sustentabilidad pues nos habla de que pues los alimentos al momento de procesarlos el procesar busca una finalidad, pero esa finalidad también tendría que ser de que el alimento sea más accesible a cualquier persona. Y cuando lo hacemos de densidad calórica, pues es todo lo contrario, se hace más caro. Ese sí es un punto en contra del procesamiento. Muchas gracias. Nos preguntan sobre si hay alguna bibliografía recomendada o alguna fuente de información que puedas compartir, doctor Josué, para incrementar la cultura del conocimiento sobre aditivos y la clasificación. Los invito totalmente, creo que el organismo que está completamente descentralizado de cualquier industria o de lo que sea es la FAO. Tiene de verdad boletines muy interesantes en inglés, en español, en francés, en lo que les más les acomode, pero información bastante noble, bastante accesible. Métese a la página de la FAO y de verdad tiene desde buenas prácticas de manufactura en casa a nivel industrial desde los usos de aditivos y el comparativo de un aditivo artificial natural y que al final de cuenta puede ser la misma estructura, solo es la fuente del cual lo obtienen. Y también trae información justo. Tiene un boletín, de hecho les digo la FAO, que se llama El impacto de los superprocesados en la salud. Hace referencia a que ellos no tienen esa clasificación, pero nos van explicando. Y la conclusión también es los hábitos, ¿ok? Entonces, en la FAO tienen muchos boletines, folletos, trípticos, infografías que nos pueden orientar justo a tener hábitos alimentarios más sanos y sobre todo comprender los procesamientos. Muchas gracias. Nos preguntan, ¿considera publicidad engañosa que industrias con giro de pan produzcan el pan de masa madre artesanal y en sus ingredientes solo aparece lecitina de soya como aditivo, pero para alargar su tiempo de vida agregan conservadores? Esta pregunta es derivada porque los consumidores de este pan prefieren comprar el industrializado que el de panaderías tradicionales donde se elabora el pan de masa madre respetando su fermentación natural. Sí, la verdad es que sí hay, y por eso les decía que no tanto es el procesamiento, sino el mal uso del procesamiento, el mal uso de la información. ¿Ok? Desafortunadamente, sí hay compañeros de la industria que tienden a esto. Sí, también he visto este producto que dice de masa madre, y si fuera de masa madre y entendemos cómo es la masa madre, que es una fermentación larga y que deriva de cultivos anteriores, pues no tendría que tener estos componentes. ¿Ok? Entonces, sí, ahí es una publicidad engañosa.
Sí, no sé si se podría considerar un fraude, la verdad es que no estoy muy atento a esa política, pero sí es una publicidad engañosa. Lo más que hay en la normatividad es que también es que se van haciendo como modas del consumo que vienen de desinformación, ¿no? También surgió hace alguna década el productos libres de gluten. Y entonces ya nos decían, todo esto es libre de gluten, sí, pero por origen del alimento no debería de contener gluten. Ajá, por ejemplo, decía, alimentos de maíz libre de gluten, sí, porque el maíz no tiene gluten. Es una realidad, pero nos están engañando porque únicamente nos generan una tendencia a consumirlo desde una parte engañosa. Entonces, sí, esa parte de publicidad que casi siempre es muy engañosa, pues ha generado este tipo de problemas alimentarios, porque si nos vamos con ideas y no es lo correcto. Ok, muchas gracias. Nos preguntan, ¿un alimento que contiene exceso de azúcares o exceso de energía debe ser restringido en su consumo aunque forme parte de una dieta correcta? No, no debe de ser restringido. Ajá. Únicamente, ok, si tiene, no es restringido porque los encontramos, ¿ok? Pero también una fruta tiene mucha azúcar y no vamos a restringir una fruta. Un mango tiene mucha azúcar. ¿Me explico? Más bien es nuevamente el entender los componentes que pueda tener un alimento para que nosotros podamos tener un equilibrio al momento de consumirlo. ¿Ok? Yo puedo decir, me gusta mucho el pan dulce, pero no es lo mismo un pancito dulce que tenga relleno de mermeladas. Ahorita voy a poner el ejemplo de pan de muerto, porque no sé, me voy a echar encima algunos, pero a mí me fascina el pan de muerto. Y si tiene azuquita, mucho mejor, ¿no? Pero ahora hay pan de muerto relleno de mil cosas, con mucho más azúcar. ¿Me explico? Entonces, no está restringido, pero solo entender que lo que estoy comiendo lleva eso. Entonces, si ya me comí un pan de muerto, me tengo que comer una porción más pequeña que si me comiera un panzote. ¿Me explico? Y en el transcurso del día, pues también de evitar otro tipo de alimentos. Al final, los macronutrientes como azúcares, proteínas y grasas, yo los necesito forzosamente para un funcionamiento correcto de mi cuerpo, para que mi cuerpo tenga la energía correcta. El problema es que a veces le doy de exceso, ¿ok? No es como que si ustedes le pusieran, su carro tiene un tanque de gasolina, una capacidad y no le van a poner de más. ¿Me explico? Pues en nosotros es igual. Tenemos un requerimiento diario según nuestra complexión, cuerpo, tamaño, estructura, edad, actividad y a veces nos pasamos. ¿Ok? No está restringido, solamente entender. ¿Ok? Y no sé si alguien se atreva a restringirlos porque desde la propia naturaleza van a venir con excesos. Muchas gracias. Nos preguntan, ¿cree que deberíamos eliminar la palabra ultraprocesado? Es controversial, ¿no? Voy a hablar desde mi punto de vista como persona que se encarga o trabajador del área de alimentos. No estoy de acuerdo al 100% con el término ultraprocesado. Existe. Lo único que puedo decir ahorita es que los organismos internacionales están en análisis y en discusión de si el término es correcto o no. Hacen referencia a él porque pues está publicado, ¿ok? Pero sí hay que entender que este término de ultraprocesado deriva de un grupo de investigación, de hecho de la Universidad de San Paulo, en Brasil, y que se basa en criterios que los investigadores proponen en base al grado de procesamiento. Sin embargo, lo que les ponía en el caso del pan, en ese caso ambos panes que nosotros podemos distinguir que uno es mejor que el otro, pues caerían dentro de una clasificación en esa clasificación de ultraprocesados. Lo hace muy heterogéneo, lo hace no correcto, no lo hace tan específico, por eso es que creo que muchas de las organizaciones internacionales no la han aceptado. Yo, no estoy muy en acuerdo, pero el decir que se tenga que eliminar, pues no lo sé. Hay mucha información en redes, hay muchas campañas publicitarias que dicen cosas muy, pues, pues bastante incorrectas sobre los alimentos. Tampoco tengo nada, pero lo voy a decir. Hay influencers que dan información que no es correcta.
que hablan de nutrición cuando no tienen preparación ni formación de nutrición, hablan del proceso de alimento cuando no conocen sobre el proceso y eso también genera este pues mala información, pero pues vivimos en temporadas de la libre expresión y pues solamente hay que tener cuidado con lo que nos dicen y leer y buscar un poco, que no quedarnos con lo que nos dicen. Entonces, desde mi punto, yo no estoy muy de acuerdo con la definición. Un proceso es un proceso, las etapas que tengan es un proceso y tiene una finalidad. Entonces no estaría de acuerdo con el ultraprocesado. Perfecto, muchas gracias. Nos preguntan cómo los consumidores mexicanos podemos detectar la pobreza de los nutrientes de los alimentos procesados en México. Em, que sean pobres en que no lo tienen, bueno, es complicado porque sí a veces nada más con México y en algunas partes de Latinoamérica compramos a veces por marca, ajá, o a veces también por precio. Son las dos puntos. Hay un consumidor que se va por la marca y otro que se va por precio, pero nunca nos ponemos a revisar lo que contiene. Entonces, ¿cómo podríamos detectar? Pues simplemente de revisar o echar un vistazo inmediato al contenido, en la partecita de atrás en la información nutrimental. Una ayuda es justamente esta parte de los hexágonos, de los códigos que tienen ahora, de los sellos, que eso ya nos puede dar una idea, pero eso es de excesos. Entonces, no sé si pobre se refiere a que no tiene nutrientes. Les voy a poner un ejemplo. Hace muchas décadas, cuando éramos jóvenes, surgieron los alimentos ricos en fibra y veíamos muchas barritas y surgieron muchas barritas en el mercado que tenían fibra. Entonces ya cuando traemos el entusiasmo de que nos gustan los alimentos, pues una vez revisé y cuánta fibra tendrá la barrita. La barrita de 25 gramos tenía 1 gramo de fibra. Entonces dije, bueno, pues si una rebanada de papaya de 20 gramos a lo mejor me aporta más fibra. ¿Me explicó? Pero eso es buscar la información. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Únicamente con información. Por eso les invito a las estudiantes, a los estudiantes de ingeniería, de nutrición, que de verdad se atrevan a quitar estos paradigmas que existen de los alimentos, que den mucha información, que haya alimentación con ciencia, porque en verdad eso es lo que nos hace falta, creo. Perfecto, gracias. Nos comparten el entusiasmo por la presentación que les gustó mucho y que si tendrías alguna idea sobre cómo viene la inteligencia artificial en los retos para la ingeniería de alimentos. Pues viene en la ingeniería de alimentos y en todo. Ajá. Que como todo es una herramienta aliada, es una herramienta que si se usa de forma responsable, nos puede llevar a hacer cosas muy increíbles. ¿Ok? Muchos de estos alimentos, por ejemplo, Plan B, el reto es que a veces no llegamos a los niveles de requerimientos proteicos. Entonces la inteligencia artificial nos está ayudando a lograr esto y que sea de una manera más rápida. ¿Ok? Entonces sí, sin duda la inteligencia artificial se está convirtiendo en una herramienta aliada, una herramienta que sin duda no nos desplazaría del laboratorio porque va de la mano, pero creo que nuevamente con un uso responsable, con un uso ético, se pueden lograr cosas muy interesantes con la inteligencia artificial. Para el desarrollo de alimentos ya existen empresas que lo hacen y que creo que han tenido un desarrollo de productos muy interesantes. Ok. Nos preguntan, en un queso procesado que lleva grasa vegetal, almidones y sales, ¿son formulados para bajar costos? Y si podemos aceptarlos tal cual. No sé si sean para bajar costos. A lo mejor es para facilitar el proceso y darle funcionalidad más al alimento, porque típicamente si va a llevar este tipo de componentes, grasa, dijo vegetal, almidones, buscamos ciertas texturas o componentes y a veces pueden llegar a ser más costosos. ¿Ok? El agregar este tipo de componentes, a veces, por ejemplo, almidón, es también para generar consistencias o aumentar rendimientos y entonces ahí sí ya implica el de no aceptarlo un tanto.
En alguna ocasión se analizamos algunas salchichas y se descubre, bueno, Profeco también tiene mucho de estos estudios, que tienen mucha humedad, mucha agua las salchichas. Y uno diría, bueno, pues por lo menos es agua, pero eso implica que le pusieron almidón que retiene agua y aumenta rendimiento. Entonces sí, no se deberían aceptarse, pero por ahí en nuestro país Profeco hace este tipo de estudios en los alimentos, saca boletines de cómo están los alimentos que encontramos en el mercado. Lo mismo sucedió con atún, ¿no? Encontramos que el atún tenía no eran realmente algunos, no eran 100% atún soya, y entonces ahí sí no deberíamos aceptarlos, pero pues ya las regulaciones los obliga a decirlo. Yo he visto ya las latitas de atún que dice tanto de atún, tanto de soya. Perfecto. Nos cuestionan sobre la leche ultrapasteurizada. El término hace referencia a que pierda más nutrientes que la pasteurizada y si eso lo contrarrestan añadiendo vitaminas y minerales. Sí, en la leche ultrapasteurizada, el tratamiento, las temperaturas que se alcanzan son altas, más altas. O más bien, la leche se lleva a temperaturas más altas que la pasteurizada, pero el tiempo es más corto. ¿Ok? Ahí es la parte de equilibrio, temperatura más alta, pero tiempo más corto. Sí se van a perder algunos otros, bueno, sí se van a perder más componentes y sí típicamente adicionamos este tipo de componentes, pero también ahí se aprovecha para darle otra funcionalidad a la leche, como las fortificadas y etc. Pero no son tan que pierda tanto, los principales como azúcares y proteínas no se pierde, se pierden otro tipo de micronutrientes y que se le agrega de manera, pues de forma de aditivos. Pero no es que pierda así componentes tan importantes como la proteína. Muchas gracias y vamos a cerrar con ¿cuáles son las bases científicas de la clasificación NOVA para que un organismo de salud como la OPS la considere válida? Es verdad, la OPS es la única que lo ha considerado válida. Pues de entrada viene de un grupo de investigadores. ¿Ok? Y sí tiene un criterio. Su criterio es con base a los niveles de procesamiento y de dónde vienen las materias primas que lo están utilizando. Las primeras clasificaciones son como típicamente las que encontramos y la que difiere es lo de ultraprocesado, en donde nada más describe que lo ultraprocesado es a partir de usar tal vez no materias primas naturales, sino materias primas que ya también fueron procesadas. Entonces, la lógica más bien es que estos ultraprocesados se realizan con materias ya procesadas. Por eso le dicen el ultraprocesado. Si tiene una lógica, si tiene una base científica, y bueno, el organismo la aceptó, y sobre todo por el impacto que están teniendo en cuanto a debate de que si nos hacen daño o no. Pero hay que entender que también estas materias primas, un procesamiento, una materia prima se procesa pues para darle también más estabilidad y no porque la use para otro alimento, pues ya va a tener problemas. Escuchamos de un producto en nuestro país que sí tenía sellos y decía, bueno, pero usa azúcar natural, no procesada. Pero al final, aunque digamos que es azúcar natural, ya trae un proceso. Me explico. Y ahí es donde los organismos dicen que caemos en las contradicciones, porque es un producto, no quiero meterme en temas, pero es del gobierno, en donde dice, sí, pero tiene azúcar natural, pero ese azúcar al final tuvo un procesamiento. Entonces la clasificación no va justamente, tiene una lógica del por qué, es decir, sí tiene una base, sí tiene una estructura, pero hay organismos justo que para evitar esa contradicción pues no lo usan. La OPS pues sí la valido. De hecho, sí revisé algunos documentos y sí la toma como criterio de clasificación. Es la única, toda, apenas. Muchas gracias, doctor Josué. Y pues bueno, también resumo la gran cantidad de comentarios favorables, agradeciendo la información y la forma sobre todo de compartirla y varias propuestas para que consideres abrir tu canal de difusión de ciencia.
Ah, por si está, por si estás interesado en por realizar y si, compartir. por si nos queda tiempo de trabajo. Exactamente. Entonces, pues muchas gracias, doctor Josué, por tu tiempo, por tu conocimiento y por la información que nos has presentado. Entonces, también agradezco su presencia y empezar a generar estas preguntas para empezar a compartir más información y estar más informados con respecto a estos temas que están generando mucho, mucho de qué hablar en los últimos tiempos.